Capítulo 3. Un siglo de historia del mercado de valores. El nivel de cotización de las acciones a principios de 1972. La cartera de acciones del inversor representará una pequeña sección transversal de esa inmensa y formidable institución conocida como mercado de valores. La prudencia sugiere que debemos tener una idea adecuada de la historia del mercado de valores, sobre todo en lo relativo a las principales fluctuaciones del nivel de las cotizaciones y las diversas relaciones existentes entre las cotizaciones de las acciones en conjunto y sus ganancias y dividendos. El inversor, armado con este conocimiento de los antecedentes, puede estar en condición de llegar a algunas valoraciones útiles sobre el atractivo o el peligro que representa el nivel del mercado en diferentes momentos. Por coincidencia, la existencia de datos estadísticos útiles sobre precios, ganancias y dividendos se remonta a 100 años, hasta 1871. El material no es tan completo y exhaustivo y digno de confianza en la primera mitad de ese periodo, pero no obstante es útil. En este capítulo presentaremos las cifras, de manera muy condensada, con dos objetivos. El primero consiste en exponer en términos generales la forma en la que las acciones han obtenido su progreso subyacente durante muchos ciclos del siglo pasado. El segundo objetivo consiste en enfocar la imagen en forma de medias decenales sucesivas, no solo de las cotizaciones de las acciones, sino también de las ganancias y los dividendos, para sacar a la luz las diferentes relaciones que existen entre estos tres importantes factores. Con este conjunto de materiales como telón de fondo, pasaremos a examinar el nivel de las cotizaciones a principios de 1972. La historia a largo plazo del mercado de valores se resume en dos tablas y un gráfico. La tabla 3.1 expone los puntos mínimos y máximos de 19 ciclos bajistas y alcistas que se han producido en los 100 últimos años. Hemos utilizado dos índices. El primero representa una combinación de un primer estudio realizado por la Comisión Coles y que se remonta a 1870. Estudio que se ha conectado con y que ha proseguido hasta la fecha en el conocido índice compuesto Standard & Poor's de 500 acciones. El segundo es el aún más afamado Dow Jones Industrial Average, DJIA, o Dow, que se remonta a 1897. Está compuesto por 30 empresas, de las cuales una es la American Telephone and Telegraph y las otras 29 son grandes empresas industriales. El gráfico primero, que se incluye por cortesía de Standard & Poor's, muestra las fluctuaciones del mercado de su índice de valores industriales 425 desde 1900 hasta 1970. Un gráfico comparable que recogiese el DJIA tendría un aspecto muy similar. El lector apreciará tres pautas claramente diferentes, que se extienden cada una de ellas aproximadamente durante un tercio de los 70 años. La primera va desde 1900 a 1924 y muestra durante la mayor parte una serie de ciclos de mercado bastante similares que duran entre 3 y 5 años. El progreso anual de este periodo alcanzó una media de solo el 3%, más o menos. Después, pasamos al mercado alcista de la nueva era, que culmina en 1929, con sus terribles consecuencias de colapso del mercado, seguida por fluctuaciones bastante irregulares hasta 1949. Si comparamos el nivel medio de 1949 con el de 1924, descubriremos que la tasa anual de progreso fue de un mero 1.5%. Por lo tanto, al cierre de este segundo periodo, el público en general no sentía ningún entusiasmo por las acciones ordinarias. Atendiendo a la regla de los contrastes, era el momento óptimo para el principio de la mayor etapa alcista del mercado que se ha producido en nuestra historia, y que se recoge en el último tercio del gráfico. Es posible que este fenómeno haya alcanzado su culminación en diciembre de 1968, con el nivel 118 de los 425 valores industriales del Standard & Poor's y el nivel de 108 para el índice compuesto por 500 acciones. Como muestra la tabla 3.1, entre 1949 y 1968 hubo recaídas bastante importantes, sobre todo en 1956 a 1957 y en 1961 a 1962. Pero las recuperaciones de esas recaídas fueron tan rápidas que tales periodos deben ser denominados recesiones o retrocesos, dependiendo de las preferencias semánticas, de un único periodo alcista de mercado, más que ciclos de mercado independientes. Entre el nivel mínimo de 162 en el que se encontraba el Dow a mediados de 1949 y el nivel máximo de 995 en el que se encontraba a principios de 1966, el avance ha supuesto una multiplicación por un factor superior a 6 en 17 años, lo que arroja una media compuesta del 11% por año, sin incluir los dividendos de, digamos, el 3.5% anual. La subida del índice compuesto Standard & Poor's fue algo mayor que la del DJIA, en términos reales del 14 al 96. Esos rendimientos del 14% o superiores quedaron documentados en 1963 y posteriormente en un estudio que recibió mucha publicidad. El estudio, en su forma definitiva, es el siguiente. Lawrence Fisher y James H. Lowry, Rates of Return on Investments in Common Stock, The Year by Year Record, 1926 al 65. The Journal of Business, volumen 41, número 3, julio de 1968, páginas 291 a 316. Si se desea un resumen de la amplia influencia ejercida por el estudio, véase http://library.dfaus.com/reprints/work-of-art-. El estudio dio lugar a una satisfacción natural en Wall Street ante tales extraordinarios logros, y también generó la convicción bastante ilógica y peligrosa de que se podían esperar resultados igualmente maravillosos para las acciones en el futuro,
fueron muy pocas las personas que se inquietaron ante la idea de que la propia dimensión de la subida de valores podía indicar que se habían cargado en exceso las tintas. El posterior declive desde el punto máximo de 1968 hasta el punto mínimo de 1970 fue del 36% en el caso del índice de Standard & Poor's y del 37% en el caso del DJIA, el mayor desde el 44% sufrido en el periodo de 1939 a 1942, que había reflejado los peligros e incertidumbres que surgieron después del bombardeo de Pearl Harbor. En el espectacular estilo tan característico de Wall Street, el nivel mínimo de mayo de 1970 fue seguido por una masiva y rápida recuperación en las dos medias, y por el establecimiento de un nuevo máximo histórico de los valores industriales del Standard & Poor's a principios de 1972. La tasa media de subida de cotización entre 1949 y 1970 arroja un tipo de aproximadamente el 9% para el compuesto S&P, o el índice industrial, utilizando las cifras medias de ambos años. El ritmo de ascensión fue, por supuesto, muy superior al de cualquier periodo similar anterior a 1950. Sin embargo, en la última década, el ritmo de avance fue muy inferior, 5.25% en el caso del índice compuesto S&P y únicamente el antaño familiar 3% del DJIA. El registro de variación de las cotizaciones debe ser complementado con las correspondientes cifras de ganancias y dividendos, para poder ofrecer una panorámica general de lo que ha ocurrido en nuestra economía de acciones durante las 10 décadas. Ofrecemos un resumen de ese tipo en nuestra tabla 3.2. Probablemente sea mucho esperar que todos los lectores estudien detenidamente todas estas cifras, pero tenemos la esperanza de que a algunos les resulten interesantes e instructivas. A continuación, haremos unos cuantos comentarios sobre ellas. Las cifras relativas a la década completa equilibran las fluctuaciones de año a año, eliminando los dientes de sierra y arrojan una imagen general de crecimiento persistente. Únicamente 2 de las 9 décadas después de la primera muestran una reducción de las ganancias y de los precios medios, en 1891 a 1900 y en 1931 a 1940, y en ninguna década después de 1900 se observa un descenso de los dividendos medios. Sin embargo, los tipos de crecimiento de las tres categorías son bastante variables. En general, los resultados desde la Segunda Guerra Mundial han sido superiores a los de las décadas anteriores, pero el progreso de la década de 1960 fue menos marcado que el que tuvo lugar en la década de 1950. El inversor actual no puede determinar a partir de este registro histórico qué porcentaje de ganancia en ingresos por dividendos y por aumento de cotizaciones puede esperar en los 10 próximos años, pero los datos históricos aportan todos los ánimos que pueda necesitar para poner en práctica una política consistente de inversiones en acciones. No obstante, es necesario hacer una indicación en este momento que no queda de manifiesto en nuestra tabla. El año 1970 estuvo definido por un claro deterioro en la situación de beneficios generales de las empresas estadounidenses. La tasa de beneficios sobre el capital invertido descendió al porcentaje más bajo desde los años de la Guerra Mundial. Igualmente sorprendente es el hecho de que un número considerable de empresas declarasen pérdidas netas durante ese ejercicio. Muchas de ellas tuvieron problemas financieros. Y por primera vez en 3 décadas hubo varios procesos de quiebra importantes. Estos hechos, junto con algunos otros, han dado lugar a la afirmación que habíamos formulado anteriormente, cuando nos aventuramos a sugerir que tal vez la era del gran crecimiento podía haber llegado a su fin en 1969 a 1970. Una característica llamativa de la tabla 3.2 es el cambio en las relaciones de precio-beneficio desde la Segunda Guerra Mundial. El ratio precio-beneficio de una acción o de una media de mercado como el índice S&P 500 es un simple instrumento para tomar la temperatura del mercado. Por ejemplo, si una empresa ha conseguido $1 por acción de beneficio neto a lo largo del último año y sus acciones se venden a $8.93, su ratio precio-beneficio será de 8.93. Sin embargo, si sus acciones se venden a $69.70, el ratio precio-beneficios sería de 69.7. En general, un ratio precio-beneficio o PER inferior a 10 se considera bajo, entre 10 y 20 se considera moderado, y por encima de 20 se considera caro. Si se desea más información sobre el PER, escúchese las páginas 189 a 190. En junio de 1949, el índice compuesto S&P tenía un precio que suponía multiplicar solo por 6.3 los correspondientes beneficios de los 12 meses anteriores. En marzo de 1961, el multiplicador era de 22.9. De la misma manera, el rendimiento por dividendos del índice S&P se ha reducido desde más del 7% en 1949 a solo el 3.0% en 1961. Contraste acentuado por el hecho de que los tipos de interés de las obligaciones de mejor categoría han aumentado en ese periodo desde el 2.60% hasta el 4.50%. Se trata claramente del giro más destacable de actitud de la sociedad en general en toda la historia del mercado de valores. Para las personas que tienen gran experiencia e instinto de precaución, el paso de un extremo al otro es una fuerte señal de que se esperan problemas en el futuro. Esas personas no pudieron evitar pensar en el periodo alcista de mercado que tuvo lugar de 1926 a 1929 y sus trágicas consecuencias. No obstante, esos temores no han sido confirmados en la realidad. Ciertamente, el precio de cierre del DJIA en 1970 fue el mismo que 6 años y medio antes, y los tan traídos y llevados arrolladores años 60 resultaron ser básicamente una serie de ascensiones a una sucesión de colinas elevadas que después se bajaban. En cualquier caso, no ha ocurrido nada ni con las empresas ni con las acciones que se pueda comparar al periodo bajista de mercado y a la depresión de 1929 a 1932. El nivel del mercado de valores a principios de 1972. Teniendo ante nuestros ojos el resumen de las acciones, cotizaciones, beneficios y dividendos de todo un siglo,
Tratemos de extraer algunas conclusiones sobre el nivel 900 en el que se encuentra el DJIA y el nivel 100 en el que se encuentra el índice compuesto S&P en enero de 1972. En cada una de nuestras ediciones anteriores hemos debatido sobre el nivel del mercado de valores en el momento de redacción y nos hemos dedicado a dar respuesta a la pregunta de si era demasiado elevado para adquisiciones conservadoras. Al lector le puede resultar instructivo revisar las conclusiones a las que llegamos en estas ocasiones anteriores. No es en todos los casos un ejercicio de autoflagelación. Aportará una especie de tejido de conexión que vinculará las diferentes etapas atravesadas por el mercado de valores en los 20 últimos años, y también ofrecerá una imagen natural de las dificultades a las que se enfrenta cualquier persona que trate de llegar a una valoración fundamentada y crítica de los actuales niveles de mercado. En primer lugar, comencemos por reproducir el resumen de los análisis de las ediciones de 1948, 1953 y 1959 que ofrecimos en la edición de 1965. En 1948, aplicamos unos criterios conservadores al nivel de 180 en el que se encontraba el Dow Jones y no tuvimos dificultades para llegar a la conclusión de que no era demasiado elevado en relación con los valores subyacentes. Cuando abordamos este problema en 1953, el nivel medio de mercado de ese año había alcanzado el 275, un incremento de más del 50% en 5 años. Volvimos a plantearnos la misma pregunta, literalmente. Sí, en nuestra opinión, el nivel de 275 para el Dow Jones Industrial era o no excesivamente elevado para una inversión sensata. A la luz del espectacular ascenso que se produjo posteriormente, puede parecer extraño tener que declarar que no era en modo alguno sencillo para nosotros alcanzar una conclusión definitiva en cuanto a que el nivel de 1953 fuese o no atractivo. En aquel momento afirmamos, lo que resulta suficientemente satisfactorio, que, desde el punto de vista de las indicaciones de valor que deben ser nuestra principal guía de inversión, la conclusión sobre las cotizaciones de las acciones en 1953 debe ser favorable. No obstante, estábamos preocupados por el hecho de que en 1953 las medias habían ascendido durante un periodo más prolongado que en la mayor parte de las etapas alcistas de mercado del pasado, y por el hecho de que su nivel absoluto estaba en un punto elevado a juzgar por criterios históricos. Comparando estos factores con nuestra valoración favorable, recomendamos una política cauta o de compromiso. Hola, buen día. Primero que nada, gracias por estar viendo este video, por tu tiempo, esta video presentación. Mi nombre es Isaac Vadillo, asesor financiero con 10 años de carrera bancaria. Actualmente me especializo en el área de divisas, tipo de cambio, ofreciendo lo que son estrategias, herramientas y servicios para optimizar esos ejercicios, esas operaciones. ¿Cómo? Con posturas, órdenes en mercado, un sistema que se queda trabajando 5 días de la semana, los 24 horas que el mercado está activo. Análisis técnico, básicamente la verificación de gráfico para sacar tendencias, soportes y resistencias, ver probabilidades y pronósticos. Y administración de riesgos para administrar lo que es a un lapso de tiempo, proteger la tesorería de la empresa por la volatilidad de precios. Mi nombre es Isaac Vadillo, gracias por mirar este video. Saludos.